Cuando el Espíritu Santo entra en la vida de una persona, esto no es simplemente un evento emocional, sino una manifestación sobrenatural donde el Espíritu Santo invade la vida de esa persona, invade también el cielo, la tierra. A esto realmente le pudiésemos llamar como el abrazo eterno, temporal, del Dios de los cielos o de lo invisible tomando forma en lo visible. Es más que el hablar en lengua, es una transformación interna que luego se refleja en lo que ya es el exterior, donde nosotros vemos donde el Espíritu Santo hace cambio en nuestra vida. Pero hoy en día vivimos en una generación donde suele hablar acerca del Espíritu Santo como fuerza, como fuego, como una paloma, como viento. Pero el Espíritu Santo es mucho más que eso, se identifica como una persona. Y cuando tú lo conoces desde ese punto de vista, Él entra para gobernar nuestra vida, para limpiarla, para llenarla, para transformarla. Y hoy queremos hablarles a cada uno de ustedes acerca de esto. Y me gustaría considerar el libro de los Hechos, capítulo 1, verso 8, un texto muy escuchado. Y es nuestro amado Jesús que está hablando, le está hablando a los discípulos, dándole una promesa de algo que se iba a manifestar en su vida, pero era necesario que ellos se quedaran. A esto le podemos atribuirle el nombre, teológicamente hablando, como la manifestación del Espíritu Santo en la vida del creyente. Y lo vemos en el verso 8 que nos dice lo siguiente: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigo, número 1, en Jerusalén, número 2, en Judea, y número 3, en Samaria, y número 4, hasta lo último de la tierra. Aquí es cuando el Señor está haciendo la ascensión hacia el cielo. La Biblia aquí nos habla Jesús dándole una promesa a los discípulos con respecto a que deberían de quedarse en Jerusalén, ser lleno, eso es lo primero que le dice, ser lleno del Espíritu Santo y luego poder salir. Lo que le está diciendo es: tienen que prepararse primero, tienen que recibir primero, para luego Dios expandirlo hacia otros lugares. Tú no puedes expandirte hacia otro territorio si no tienes al Espíritu Santo de Dios. Es necesario. ¿Por qué es necesario tener al Espíritu Santo de Dios? Porque el Espíritu Santo revela tu verdadera identidad. Revela tu verdadera identidad y podemos verlo en el libro de Romanos capítulo 8, verso 14, que nos habla con claridad. El apóstol Pablo nos dice lo siguiente: porque por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Cuando leo el texto que está aquí, me llama mucho la atención, porque el Espíritu Santo no solamente entra a la vida del creyente por entrar, sino que Él te revela quién eres y a quién perteneces. Ya tú no defines tu vida, ya tú no defines tus errores, las cosas que un día pasaron, tus opiniones o lo que sea. Él simplemente te dice: eres hijo y eres hijo mío, eres propiedad mía. Entonces aquí el Espíritu Santo nos da a entender que cuando el Espíritu Santo nos toca, nos transforma, nos hace entender quiénes somos y que pertenecemos al cielo, aunque realmente estemos en este mundo. El Espíritu Santo, cuando entra a tu vida, te da identidad. Eso es lo primero. Te da identidad de que tú eres propiedad de Cristo, te da paternidad y te da propósito. Cuando tú no tienes al Espíritu Santo, tú no puedes conocer cuál es tu identidad. A lo largo de los años que tengo en el Evangelio, 14 años sirviéndole al Señor, nunca pude conocer, luego el Espíritu empezó a tratar conmigo, nunca pude conocer mi identidad así, de una manera tan clara, porque a veces uno puede crecer con algunas doctrinas dogmáticas que a veces te nublan, te ciegan para tú poder conocer la verdadera identidad.
solamente la puedes conocer cuando intimas con el Espíritu Santo. Y cuando conocí al Espíritu Santo, no simplemente como una paloma, no simplemente como el fuego, no simplemente como hablar en lengua, no simplemente bajo una manifestación profética o a través de los dones, sino conocerlo como persona. El yo conocerlo a Él va a hacer que yo pueda conocerme a mí. Porque Pablo me dice a mí que cuando yo me dejo guiar por el Espíritu Santo, eso me da identidad de ser hijo de Dios. Los que son hijos de Dios, en primer lugar, son guiados por el Espíritu Santo. El que es un hijo de Dios no va a caminar conforme a lo que él cree que es. Él va a caminar conforme a la dirección y a las instrucciones que le da el Espíritu Santo de Dios. El problema de muchos radica allí, que pretenden decir que son hijos de Dios, pero realmente no son guiados por el Espíritu Santo. La mayor batalla con la cual lidiamos hoy es que hay personas que hablan bien de Él, hay personas que tratan de proyectar un mensaje como que si realmente lo conocen y realmente conocen un Espíritu Santo de letra, un Espíritu Santo de palabra, de términos, pero todavía no han intimado con Él como persona. Entonces, cuando tú intimas con el Espíritu Santo como persona, el Espíritu Santo combate la orfandad del alma, el vacío que de no saber en realidad cuál es tu identidad, hacia qué te llamaron. Él te da y poder porque Él es el que te va de identidad. Por eso el libro de Juan capítulo 1 verso 12 dice: mas a todo lo que le recibieron, creyeron en Él, le dio potestad de ser hecho hijo de Dios. Aparte de todo, de que ser guiado te da potestad de ser hijo y te da autoridad. Esto es lo primero. Cuando tú tienes al Espíritu Santo, esto te va a dar autoridad de echar fuera a los demonios, autoridad sobre tu casa, autoridad sobre tu territorio. Cuando tú tienes al Espíritu Santo, esto te libera grandes cosas, porque el Espíritu Santo te hace caminar donde otros no pueden caminar. El Espíritu Santo te hace descubrir lo que los ojos humanos no han podido ver. Por eso el apóstol Pablo dice que habrán cosas que se nos van a revelar a nosotros que no han subido a corazones de hombre, que ojo no lo ha visto, que oído no lo ha escuchado. Cuando tú dejas que el Espíritu Santo entre en ti, grandes cosas se empiezan a manifestar, grandes cosas se empiezan a revelar, porque el Espíritu Santo, a pesar de todo, el Espíritu Santo te capacita con poder sobrenatural. Cuando tú tienes al Espíritu Santo, lo mismo que dice el verso 8 del capítulo que leímos de Hechos, capítulo 1, verso 8, que nos dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y luego dice: y me seréis testigo en Judea, en Samaria, en Jerusalén y hasta los confines de la tierra. Cuando tú dejas que el Espíritu Santo entre a tu vida, no solo te va a cambiar el carácter, te va a equipar para una misión. El poder del Espíritu Santo no es para hacer un espectáculo, es para servir, no es para pretender recibir aplausos del ser humano, sino para que sea eficaz. El poder del Espíritu Santo no nos hace más grande. No hace más grande nuestros dones, no hace más grande nuestros ministerios, no hace más grande nuestras empresas, nuestras iglesias. No. Nos hace más profundo por el compromiso. Cuando tú tienes al Espíritu Santo, Él te empodera para hacer lo que tú no puedes hacer. El Espíritu Santo, bendito sea el Dios de los cielos, es el que te va a habilitar a poder operar en lo sobrenatural de Dios. Y uno de los mayores problemas que tenemos hoy en la actualidad es que ya este tema con respecto al Espíritu Santo no se habla con tanta frecuencia. Y eso es lamentable, porque nos está revelando realmente la decadencia que cuando tú sacas la revelación correcta de lo que dice este libro y vives conforme a lo que dice este libro, vas a poder operar en niveles que otros no han podido operar. Dejas de sentir y empiezas a conocer.
dejas de caminar conforme a cómo caminan los demás, y el Espíritu Santo te va a hacer andar por niveles de grandeza. Cuando tú lees las Escrituras, te das cuenta que el Pedro que se revela en los evangelios es diferente al Pedro que tú ves en el libro de los Hechos. Ahora vemos a un Pedro que opera en lo sobrenatural de Dios. Ahora vemos un Pedro que, a pesar de todo, se le cambió el lenguaje. Un Pedro que en su primer sermón que da, es un sermón que capta la atención de todo el que está ahí y se convierte en 3,000. Eso hace el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, cuando entra en nuestra vida, nos hace ser más efectivo. La efectividad se revela cuando tú caminas con el Espíritu Santo de Dios. Y el que camina con el Espíritu Santo de Dios se le nota, se revela. Cuando tú tienes al Espíritu Santo de Dios, esto es evidente. Tú no tienes que pretender llamar la atención de nadie, porque esto se revela, esto se manifiesta. ¿Por qué es importante tener al Espíritu Santo? Amado, es tan importante tener al Espíritu Santo porque Él es el que va a producir fruto en el mundo que nos limita. Cuando tú dejas, o cuando tú lo conoces a Él, que es la palabra correcta, cuando tú lo conoces al Espíritu Santo, vas a dar los frutos correctos. Y el apóstol Pablo nos aborda lo siguiente en Gálatas capítulo 5, verso 22 al 23. Nos dice: mas el Espíritu, mas los frutos del Espíritu es amor, es gozo, es paz, es paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Cuando el Espíritu Santo entra también juntamente el carácter de Cristo. Y eso comienza a florecer. No son tus frutos, es el fruto de Él en ti. No son los dones que impresionan, son los frutos que convencen a la persona. Y cuando tú no revelas ni el amor de Cristo, ni el gozo de Cristo, ni la paz de Cristo, ni la mansedumbre de Cristo, ni la benignidad, ni la bondad, ni la fe, ni la mansedumbre, ni la templanza, es lamentable. Todavía el Espíritu Santo no ha entrado en tu vida. Porque el fruto del Espíritu es la evidencia silenciosa de que el cielo habita dentro de ti. Es clave tener esto en cuenta, porque el mundo nos limita con bastantes cosas, y para que el mundo pueda ver el reflejo de Cristo, tú necesitas reflejar, tener todo el carácter en lo absoluto, en plenitud en tu vida, es decir, el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la bondad, la mansedumbre, la templanza. Todo esto se tiene que revelar. Si no revelas nada de esto, es lamentable decírtelo, pero no tienes el fruto del Espíritu Santo de Dios. Es esencial, es necesario tener al Espíritu Santo. Y hay muchas personas que ellos suelen proyectar y decir que tienen al Espíritu Santo, pero carecen en gozo, carecen en amor, carecen en fe, carecen en mansedumbre, carecen en templanza, en benignidad. Esto revela la ausencia del Espíritu Santo. Porque cuando tú tienes al Espíritu Santo, realmente el Espíritu Santo te va a llevar a toda verdad. Esto es lo primero. El Espíritu Santo te va a llevar a toda verdad, ya que el libro de Juan capítulo 16, verso 13 nos dice: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad. Escuche esto. Cuando Él venga, Él nos va a guiar a toda verdad. Lo que Él le está diciendo también Jesús en el verso 8 de Hechos 1, le está diciendo a los judíos: quédense, porque cuando Él venga sobre ustedes, Él los va a guiar a toda justicia, a toda verdad, cuando Él venga. Si no tienes al Espíritu Santo, la verdad de Cristo no está en ti. No está en ti. Y vivimos hoy un tiempo de bastante confusión.
Tiempo donde muchos suelen hablar de Cristo, donde hay muchas voces pero pocas verdades. Cuando el Espíritu Santo entra, enciende lámparas en nuestra vida, sea lámpara de revelación, sea lámpara de sabiduría, te da entendimiento para separar lo falso de lo verdadero y lo que aparenta de lo eterno. Cuando tú tienes al Espíritu Santo, es decir, donde entra el Espíritu Santo, la mentira pierde terreno y la verdad levanta bandera. Eso es cuando entra el Espíritu Santo. Y por lo tanto, este libro me dice a mí que ya no caminamos a ciega. No caminamos a ciega. No caminamos bajo adivinanza. No caminamos bajo adivinanza. La palabra abre la voluntad de Dios. Y cuando tú tienes esto claro, tú vas a caminar en dimensiones que otros aún no han podido caminar. Es esencial, es importante que el Espíritu Santo esté en nuestra vida porque nos va a sanar. Nos va a sanar cuando nosotros estamos rotos. El Espíritu Santo va a vendar nuestras heridas. Según lo que dice Lucas, capítulo 4, verso 18, Jesús hablando, cuando el Espíritu Santo viene sobre la vida de alguien, no simplemente te impacta a ti, sino que también sana a otros, sana a los quebrantados. No solo te separa, no solo te da dones, te restaura el alma. Cuando el Espíritu Santo entra a la vida del creyente, convierte las heridas en altares y las cicatrices en testimonio. Es necesario tener al Espíritu Santo, porque no solo va a ungir tus manos, también te va a ayudar a sanar tu corazón. Por eso es clave tenerlo. Es clave tener al Espíritu Santo. El Espíritu Santo no solo te va a hacer intolerante al pecado, sino que tú también debes de entender que no puedes contristarlo. No te va a hacer perfecto, pero te va a hacer sensible. Y lo que antes toleraba, ahora te va a incomodar. Lo que antes te entretenía, ahora te va a entristecer. Por lo tanto, donde habita el Espíritu Santo, el pecado deja de ser costumbre y se convierte en una carga. Por eso es necesario, mis hermanos, que vivamos y le abramos la puerta al Espíritu Santo para que toda nuestra vida pueda cambiar. Por eso te invito hoy a que hables con el Espíritu Santo para que Él cambie todo lo que hay en tu vida. Abre, invítalo, llámalo, para que Él pueda transformar tu vida. Te invito a que te suscribas, les dé like a este contenido y en la caja de comentarios déjame qué parte te impactó de este contenido. Shalom para todos.